¿Qué está pasando en los bastidores del Chivas? Entre decisiones cuestionables en el campo, un elenco sin rumbo y un mercado de transferencias repleto de sorpresas y rechazos, el rebaño sagrado vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. De un estreno apagado del nuevo técnico hasta jugadores que cambian el compromiso por fiestas y aplausos fáciles, parece que el club está atrapado en una espiral de decisiones que nadie logra entender. ¿Y el mercado de transferencias? Cada día surge un nuevo nombre, una nueva polémica y más incertidumbre. Desde promesas que rechazan volver a México hasta negociaciones que ponen el orgullo y la rivalidad en juego, el Chivas parece estar apostando todo, aunque sin una estrategia clara. Es como si cada movimiento solo aumentara la tensión y el aficionado mirara impotente mientras el equipo camina por una cuerda floja. Pero si crees que eso es todo, lo peor ha sucedido. Un fantasma del pasado ha regresado con fuerza total y el impacto puede ser devastador. Algo tan profundo que no solo afecta el campo, sino que amenaza la propia esencia y el futuro del club. Al final de cuentas, lo que parecía ser solo una crisis momentánea tomó proporciones inesperadas y el duelo ahora es inevitable. Quédate hasta el final, porque no vas a creer lo que está detrás de toda esta tormenta. Arrancamos el video hablando primeramente sobre el estreno de Óscar García Junyent en el mando del equipo, que no estuvo marcado por un show de fútbol, sino por un desfile de incertidumbres. En el amistoso contra el Mineros, en Zacatecas, el rebaño sagrado empató 0-0, pero lo que más llamó la atención fue la ruleta de centrodelanteros en busca de un titular para el Clausura 2025. Y ahí queda la pregunta. ¿Alguien realmente quiere ese puesto? ¿O vamos a seguir viendo actuaciones apagadas? Armando González, la tal hormiga, incluso comenzó como titular. Tuvo la primera oportunidad, pero duró solo 34 minutos en el campo antes de ser cambiado por Teun Wilk. Este último, que brilló en el Tapatío con 10 goles en la temporada pasada, parecía ser el nombre más prometedor. Pero, por alguna razón, el nuevo entrenador pensó que 6 minutos en el segundo tiempo eran suficientes, y lo sacó. Y luego entró Ricardo Marín, que tuvo 39 minutos para probar su valor. ¿Probar? Ni cerca de eso. Sigue sin ganarse la confianza de la afición, y sinceramente, sin dar motivos para ganarla. Ahora, mientras todos se esforzaban en Zacatecas para intentar impresionar a Óscar García, Chicharito Hernández estaba... ¿dónde? Disfrutando el título del Olimpo United en la Kings League. Así es. Ni siquiera viajó con el equipo. Prefirió la fiesta al compromiso. Y es exactamente ahí donde la paciencia de la afición se agota. Un jugador que debería ser ejemplo y líder en el vestuario está más preocupado por las cámaras y los aplausos fáciles de una competición alternativa que por la camiseta que debería honrar. Comportamiento de líder, solo si se trata de un influencer. Chicharito, que ya fue un ícono de profesionalismo, hoy se vuelve meme incluso entre los rivales. Mientras causaba polémica en la Kings League, el América levantaba otro trofeo, aumentando el contraste entre un equipo que busca resultados y otro que parece perdido en su propia identidad. La verdad es que, con apenas un gol desde su regreso y un historial de lesiones, el delantero parece estar más lejos que nunca de justificar su vuelta al club. Para la afición, esto no es solo una decepción, es una afrenta. Mientras tanto, en el campo, la historia no cambia. El Chivas sigue sin un delantero confiable, probando opciones que parecen más apuestas desesperadas que soluciones reales, y en el banquillo, Óscar García Junyent ya se dio cuenta de que su tarea será titánica, con jóvenes promesas que aún no convencen y un veterano más preocupado por eventos paralelos. El futuro del rebaño sagrado parece cada vez más incierto, y el título que la afición tanto espera, por lo visto, sigue siendo un sueño muy lejano. Mientras el Chivas aún lame las heridas dejadas por el empate tibio contra el Mineros y las polémicas fuera del campo con Chicharito, en los bastidores, el clima está hirviendo. Esta vez, la batalla no solo involucra a jugadores, sino una guerra declarada entre los dirigentes de Chivas y Cruz Azul, donde la transferencia de Jesús Orozco Chiquete se volvió el detonante de una rivalidad que está lejos de enfriarse. Cruz Azul quiere llevarse a Chiquete, pero el rebaño no está ni cerca de facilitarlo. En Guadalajara, el mensaje fue lanzado como un misil. Si quieren al zaguero, paguen los 11 millones de dólares de la cláusula de rescisión, y paguen todo de una vez. Nada de pagos en partes, nada de negociaciones amigables. Reglas de la FIFA sobre la mesa y punto final. El problema, en la máquina, el plan era otro. Querían un acuerdo más tradicional, con condiciones que aliviara el peso en el bolsillo,
pero toparon con la resistencia feroz del Chivas, que no está dispuesto a ceder ni un centímetro. Sin embargo, el verdadero veneno de esta historia no nació ahora. La tensión ya venía creciendo, y el nombre que reavivó el fuego fue Uriel Antuna. ¿Recuerdas al Brujo? Pues sí, su transferencia al Tigres habría dejado al Chivas insatisfecho con el monto recibido. Y no fue una insatisfacción cualquiera. Fue necesario llamar a los abogados para resolver el problema, según León Lecanda, de ESPN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Navidad, felices fiestas, antes que todo en casa. A ver, hay mucha información en torno a la situación de Jesús Orozco Chiquete. Alguna es cierta, otra es falsa, otra es sesgada, pero nadie les ha contado toda la historia. Esto trae cuerda de atrás. Hay una molestia y esto llegó incluso al tema de abogados para resolverlo entre las directivas de Cruz Azul y de Chivas desde la venta de Uriel Antuna hace unos meses al equipo de Tigres. Cuando iba a salir el Brujo Antuna al fútbol griego, Chivas decía mínimo 3 millones y la oferta del fútbol griego era de 4 millones, 50-50, se tenían que llevar 2 cada equipo. Cruz Azul dijo, ok, está bien, vamos a darle la oportunidad a Antuna de que salga a Europa y tú, Chivas, vas a tener tus 3 millones tarde o temprano. Esto era una promesa de palabra, no por escrito. Al final, Antuna no se fue al fútbol griego, se quedó en México, fue vendido a Tigres en 7 millones y ahí fue cuando viene el primer problema. Lo que me dicen las fuentes es que Chivas quería 4 millones. Incluso le dijo, pues es que te tocan 3,5. Es el 50, y ya habías hablado que con 3 estabas satisfecho, estás incluso ganando más y no a pagos, como quería el fútbol griego. Tigres venía y depositaba la cantidad y ambos equipos se quedaban en el 50%. Bueno, pues aquí tuvo que entrar el tema del contrato. Tuvieron que leer las cláusulas, 50% a cada equipo, 50% al otro. Y entonces 3,5 millones se llevó cada club. Y desde ahí viene una molestia, porque esto tuvo que resolverse con los abogados de ambos clubes, ¿sí? Ya no era de una promesa de palabra o un deseo. Después, Cruz Azul quiso llevarse a Roberto Piojo Alvarado la cláusula de 14 millones de dólares. El equipo celeste conserva el 50% del Piojo. Chivas dijo no, porque Cruz Azul quería pagar los 7 millones que le correspondían para regresar al jugador. Era una de las prioridades de Martín Anselmi desde el mercado de verano. Lo volvieron a intentar ahora. Chivas fue inflexible, no. Y ahí es donde están atoradas las negociaciones por Orozco Chiquete. Es decir, entre Chivas y Cruz Azul prácticamente no se está negociando nada, ¿sí? Por eso Chivas quiere el pago de la cláusula de rescisión de 11 millones de dólares. Cruz Azul tiene ese presupuesto. De hecho, ahora les voy a decir cuánto va a costar la operación en total. Pero el equipo de Chivas dice, a mí no me pagues a plazos, ¿sí? Yo quiero los 11 millones ahora. Pero Cruz Azul estaba en el entendido de que la directiva no quería esta salida, sino una negociación. El jugador quiere ir a Cruz Azul, ya tiene todos los términos del contrato con la máquina, no se ha presentado a entrenar, está presionando a Chivas para dejarlo salir, va a ser multado. En una de esas lo envían a jugar con Tapatío si es que no se arregla con esta situación entre Guadalajara y la máquina. Pero aquí el tema es la voluntad del futbolista, ¿sí? Cruz Azul proponía pagar 6 millones ahora, 2,5 en el verano, 2,5 en diciembre del próximo año, ¿sí? Es decir, en el plazo de 12 meses pagar los 11 millones. Al equipo le va a costar 15 millones totales, es decir, casi 300 millones de pesos traer a Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul, porque no solamente son los 11 limpios para Chivas, son los impuestos de gobierno, el registro en la Liga MX, más las comisiones del representante y los intermediarios. Hay mucha gente involucrada. Está difícil la situación, hay un punto de no negociación. Chivas evidentemente va a tener que dejar salir al jugador porque la firma del futbolista es la que vale para ejercer la cláusula, pero si Chivas pretendiera negociar con Tigres o Rayados, incluso mejores condiciones contractuales para ellos y no para Cruz Azul, por todo esto que les estoy contando, pues obviamente sí, depende del jugador. Si el jugador no se quiere ir a Monterrey, alguno de los dos equipos regios, Chivas no va a poder venderlo, porque la voluntad del jugador es la que termina pesando en la firma de un contrato. A nadie le conviene que pase esto, ¿sí? Lo ideal sería que ya en este término de que no hay negociación, Cruz Azul pues tenga que pagar el dinero que tiene que poner sobre la mesa, esos 11 millones, más todo lo que les conté, otros 4 que le va a terminar costando la operación, ¿sí? Y que Chivas deje salir a un jugador que ya no quiere estar en el equipo, porque cuando se quiso ir a Europa, es verdad, a la directiva no le convenía la oferta del fútbol europeo, pero el futbolista Orozco Chiquete entendía que la promesa de la directiva rojiblanca era que le iban a dar la oportunidad de salir a Europa. Así pasa todo el tiempo. Hay jugadores que tienen que salir, como lo hizo Rodrigo Huescas, y hay otros que quisieron hacerlo, como Uriel Antuna 2 veces a Grecia y no pudo, y aquí está en México. Entonces, ¿está atorada la negociación? Sí. Si Cruz Azul tiene el dinero y lo pone en una sola exhibición, se acabó la novela. A mí lo que me dicen, y yo lo que creo, es que sí se va a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque Chivas necesita el dinero para sus refuerzos. Le urge ingresar 20, 25 millones de dólares
a sus finanzas para las ofertas que tiene que hacer por los jugadores que quiere, y porque Cruz Azul desea tener a este futbolista. El jugador, el seleccionado mexicano de 22 años, quiere vestirse con la de Cruz Azul. Vamos a ver si en estos días se arregla. Pero esta es la historia completa. Vamos a hablar sobre el luto que tomó por sorpresa a todos, pero antes es necesario decir que, mientras Chivas calienta los bastidores con negociaciones explosivas, surge un nombre que nadie esperaba ver asociado al rebaño: Sebastián Córdoba. Sí, el mismo Córdoba que nunca perdió la oportunidad de ignorar al Chivas y exaltar sus raíces en el América. Ahora, irónicamente, es considerado el plan B para reforzar el plantel en caso de que los sueños de consumo, Orbelín Pineda y Luis Chávez, no se concreten. ¿Y quién lo diría? El jugador que rechazó Guadalajara en el pasado podría terminar vistiendo la camiseta que él mismo despreció. Pero la situación no es tan simple. Chivas, siempre dispuesto a causar revuelo, ya comenzó las conversaciones con Tigres, donde Córdoba atraviesa una etapa sin protagonismo. Y para agregar más picante, surgen rumores de que Jesús Orozco Chiquete podría ser incluido en un intercambio. Así es, el defensor que ya rechazó ofertas de Tigres podría ser la clave para abrir las puertas a Córdoba. Pero, ¿estará el rebaño listo para tragarse su orgullo y apostar por un jugador que, hasta hace poco, se empeñaba en provocarlos? Y esto no termina ahí. Córdoba, fiel a sus raíces azulcremas, nunca escondió su preferencia por equipos que considera más grandes. En una entrevista, no dudó en decir que eligió Tigres en lugar de Chivas porque quería estar más cerca de conquistar títulos. Ahora, el mismo jugador podría convertirse en la carta bajo la manga de un club que ridiculizó. Si esto no es un giro digno de telenovela, no sé qué más lo sería. Mientras tanto, en Chivas, la postura es clara. Quieren ser protagonistas en el Clausura 2025. Cueste lo que cueste, si Orbelín o Chávez no llegan, están dispuestos a arriesgarse con Córdoba, incluso si eso significa tocar rivalidades y egos inflamados. La directiva parece enviar un mensaje al fútbol mexicano: no aceptarán otro año de fracasos, aunque para eso tengan que sumar al equipo a alguien que personifica la rivalidad con el América. El panorama es claro: Chivas está jugando alto, apostándolo todo en nombres que pueden dividir opiniones e incendiar los bastidores. Córdoba es solo la pieza más controvertida de este rompecabezas, pero eso es precisamente lo que hace que esta negociación sea una de las más esperadas. Al final, si realmente llega al rebaño, será como echar gasolina al fuego de una rivalidad ya histórica. Dicho esto, después de coquetear con nombres ambiciosos como Orbelín Pineda y sumergirse en rumores que involucran a Sebastián Córdoba, el enfoque ahora se ha desplazado hacia Luis Chávez, el mediocampista que ha sido tratado como un trofeo por conquistar. Pero Chávez, desde Moscú, no solo rechazó al rebaño, dejó claro que no está ni cerca de regresar a la Liga MX. Chivas, en un movimiento que parecía audaz y calculado, decidió acercarse primero al jugador antes de iniciar conversaciones con el Dinamo Moscú. ¿La idea? Convencer a Chávez de abandonar su estabilidad en Rusia y volver al fútbol mexicano. Pero la respuesta llegó como un balde de agua fría. Según fuentes cercanas al jugador, él está más que cómodo en el Dinamo, donde es respetado, querido por los aficionados y vive lo que él mismo considera su mejor momento. Para quienes esperaban un regreso triunfal, solo quedó el amargo sabor del rechazo. Y no fue cualquier negativa. Chávez dejó claro que sus planes están firmes en Europa, lejos de la presión constante y los altibajos de la Liga MX. El mediocampista, que muchos consideraban el refuerzo soñado para el Clausura 2025, se convirtió en un recordatorio amargo del desafío que enfrenta Chivas al intentar competir con el atractivo de las ligas internacionales. Porque seamos honestos, convencer a un jugador que ya se ha establecido fuera del país para que regrese no solo es difícil, es casi una afrenta a sus ambiciones. Entonces, ¿qué le queda al rebaño? ¿Insistir en Pineda, buscar en otros mercados o seguir apostando en negociaciones que chocan con negativas? Sea como sea, Chivas está aprendiendo de la forma más dura que ni el dinero ni la historia compran todo. Chávez eligió Rusia y envió un mensaje claro: los sueños valen más que las propuestas millonarias y las promesas de protagonismo. Este revés deja a la directiva rojiblanca en una posición delicada. Con el Clausura 2025 acercándose, cada día sin cerrar un fichaje importante aumenta la presión. Mientras tanto, el rebaño intenta mantener su imagen de grandeza, incluso ante negativas que resuenan como derrotas fuera del campo. Chávez, por su parte, sigue en Moscú, construyendo su carrera lejos del ruido de la Liga MX y demostrando que no todas las estrellas se dejan atraer por promesas de brillo inmediato. Después del fracaso en el intento por traer a Luis Chávez, Chivas no perdió tiempo y apuntó hacia otro objetivo: Jordi Cortizo,
el hábil extremo derecho del Monterrey, y esta vez, el rebaño parece dispuesto a darlo todo para sacar al jugador de los Rayados, aunque saben que el camino estará lleno de obstáculos. El interés ya fue declarado, pero Chivas optó por una jugada entre bastidores, hablando directamente con el entorno del jugador antes de tocar la puerta del Monterrey. ¿Estrategia audaz o simplemente un farol? Cortizo, con 28 años, está en una etapa donde combina experiencia con ganas de brillar a un alto nivel. Sin embargo, en Monterrey no tiene el espacio que quisiera, lo que podría ser el gran as bajo la manga de Chivas en esta disputa. La promesa de más minutos y mayor protagonismo en Guadalajara suena como música para cualquier jugador que busca salir de la sombra y ser protagonista. Pero, ¿estará Cortizo dispuesto a cambiar la estabilidad de los Rayados por una apuesta arriesgada en el rebaño? Monterrey, por supuesto, no lo pondrá fácil. El precio de su pase ya está fijado. $8 millones. Y aquí surge la pregunta que todos se hacen. ¿Tendrá Chivas el valor de abrir la chequera para sacar al jugador de uno de los gigantes de la Liga MX? ¿O todo esto será solo otro intento desesperado de mostrar fuerza en el mercado? El subcampeón de la Apertura 2024 no parece dispuesto a negociar, y cualquier oferta por debajo de ese monto será ignorada. La presión, por tanto, recae completamente sobre Chivas. Lo que realmente llama la atención es el momento en que esta posible negociación ocurre. Cortizo está lesionado, y Chivas, aún así, parece dispuesto a asumir el riesgo. Es una apuesta audaz y sin duda polémica. Apostar por un jugador fuera de ritmo puede ser un tiro en el pie, pero también podría ser la jugada maestra que necesitan para salir del letargo. Mientras tanto, los aficionados esperan ansiosos un desenlace, pero no sin presión. El rebaño necesita más que nunca demostrar que es capaz de atraer jugadores de alto nivel y competir de igual a igual con los grandes de la Liga MX. Y, con el tiempo corriendo, cada movimiento en el mercado parece más una jugada desesperada que una estrategia sólida. Cortizo podría ser el nombre que cambie eso o solo un capítulo más en una ventana de transferencias marcada por intentos fallidos y promesas vacías. Chivas está jugando alto, pero ¿valdrá la pena el riesgo? El luto se apoderó de Chivas, y no es para menos. La peor noticia posible fue confirmada, y el futuro del rebaño sagrado está más amenazado que nunca. Una decisión judicial inesperada trajo a la superficie una vieja herida que muchos creían cerrada: la polémica venta del club a la familia Vergara en 2002. Ahora, esta historia regresa como una pesadilla para los aficionados y amenaza con desestabilizar completamente al club más popular de México. Todo comenzó hace más de 20 años, cuando Jorge Vergara Madrigal compró al Chivas en una negociación rodeada de polémicas. Un grupo de socios ya denunciaba, en aquel entonces, que la venta se realizó de manera irregular. Alegaban que la reunión donde se aprobó el negocio no cumplía con los requisitos legales y que el monto pagado por el club estaba muy por debajo de lo esperado. Para empeorar las cosas, acusaron a la nueva administración de poner intereses comerciales por encima de la identidad deportiva de Chivas, algo imperdonable para uma instituição cargada de tradição e paixão. A turbulência nos bastidores do Chivas já era motivo suficiente para preocupações, mas a confirmação da decisão judicial que ameaça reverter a histórica venda do clube à família Vergara em 2002 trouxe caos sem precedentes. A situação, que parecia eco distante de uma polêmica antiga, agora escancara feridas que nunca cicatrizaram. E o que antes era apenas uma disputa entre sócios descontentes e a administração, agora ameaça as bases do rebanho sagrado, jogando o clube em abismo de incertezas. A batalha legal é mais do que embate de egos ou interesses financeiros. É uma disputa pela alma do Chivas, pelo controle de dos clubes mais emblemáticos do México. A decisão judicial de admitir a ação dos sócios insatisfeitos não é apenas golpe para a família Vergara. É ataque direto à estabilidade de toda a instituição. Imagine o que significa ter a venda de 2002, base de toda a estrutura atual do clube, anulada. Quem assume o controle? Quem paga as contas? E o que acontece com o time em campo? O impacto imediato já se faz sentir. Com os direitos econômicos do clube sob ameaça, toda a operação fica comprometida. As contratações, que já enfrentavam dificuldades, podem simplesmente parar. Os planos de reforçar o elenco para competir no Clausura 2025 agora parecem uma fantasia distante. Pior ainda,
As participações em torneios, tanto nacionais quanto internacionais, podem ser colocadas em xeque, deixando o futuro do rebanho mais nebuloso do que nunca. Mas o que realmente revolta a torcida é a forma como essa crise escancara as falhas históricas da administração do clube. Desde a venda, a gestão foi frequentemente criticada por priorizar interesses comerciais em detrimento da essência esportiva. Agora, essa postura cobra seu preço de maneira brutal. As dúvidas que pairavam sobre a legalidade e a transparência do processo de venda em 2002 voltam com força total, trazendo à tona acusações de irregularidades e traições ao legado do Chivas. E enquanto isso, o time continua jogando, mas com o peso de um futuro incerto sobre os ombros. Cada gol, cada vitória, cada esforço em campo agora parece insignificante diante da possibilidade de que o clube que os jogadores defendem pode mudar para sempre. Não é só o rebanho sagrado que está de luto, é todo o futebol mexicano, que acompanha com apreensão o desenrolar desse drama jurídico. O Chivas se encontra em um momento crítico, onde sua identidade, história e futuro estão em jogo. Não se trata apenas de uma crise financeira ou esportiva. Trata-se da luta por um dos maiores símbolos do futebol mexicano, um clube que carrega não apenas troféus, mas o orgulho e a paixão de milhões de torcedores. E se há algo claro em meio a toda essa confusão, é que o rebanho está sob ataque e só o tempo dirá se ele conseguirá sobreviver.